mucho a Gerardo Carrillo, director senior de Finanzas Públicas en Fitch Ratings, pues que haya venido al estudio esta tarde, porque siempre es importante tener el insumo de la calificadora más grande que hay en nuestro país, que es Fitch. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Oye, pues, ¿qué opinión te merece? Digo, finalmente vimos un proceso electoral en 4 entidades, 3 de ellas para gobernador. ¿Cuáles serían tus comentarios al respecto? Pues bueno, mira, nosotros a finales del año pasado modificamos la perspectiva crediticia de la calificación soberana de México, de estable a negativa, y esto por los retos que implicó la elección en Estados Unidos en materia de inversión, de crecimiento económico, de volatilidad de tipo de cambio, y en general pues para lo que sería la economía mexicana, en un contexto precisamente que ya estaba por empezar el ciclo electoral de 2018, ¿no? Entonces, lo que para nosotros es importante monitorear, el resultado quizás más importante desde nuestro punto de vista, es que se confirma que al parecer la elección presidencial de 2018 va a ser muy competida. Claro. Entonces, a pesar de que los resultados parecen indicarnos lo contrario, inclusive la evolución del tipo de cambio en lo que ha sido desde finales, como mencionabas hace un momento, desde finales de ayer y lo que es el día de hoy, pero el hecho en sí de que se avecina una elección presidencial competida, creo que eso se mantiene, ¿no? Con todo lo que implica, y también con la posibilidad real de que la izquierda gane por primera vez la presidencia en México. Me parece que eso no lo podemos dar por descartado, a pesar, insisto, de los resultados que vimos ayer. ¿Verías que será un factor, dependiendo pues cuál vaya siendo y se vaya perfilando como el resultado, un factor importante en una acción de calificación? Sobre todo porque uno de los candidatos, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, pues ha dicho que echaría para atrás la reforma energética, cancelaría el aeropuerto. ¿Sería un factor, digamos, desde la óptica de Fitch? Sí podría ser un factor, no en sí mismo. Nosotros, una política que tenemos dentro de nuestra metodología es que no damos por sentado que el perfil político de un gobierno tenga una incidencia sobre la calificación soberana. Sin embargo, esto que mencionas, ¿no? La posibilidad de que se intente dar hacia atrás o echar hacia atrás las reformas estructurales, la misma incertidumbre, la incertidumbre en sí mismo que genera las dudas sobre el accionar, sí podría traer un efecto negativo en la calificación. No necesariamente, insisto, el que gane un candidato, pero conforme se acerque la fecha de la elección, se defina su programa económico, ¿no? Eso sí pudiera ser, porque también uno de los elementos a los que le damos seguimiento es en sí a las encuestas en general para claro, la elección del año que entra. Y un escenario muy probable es que el candidato que resulte ganador no obtenga mayoría en el Congreso. Entonces, quizás para empujar su agenda, insisto, independientemente de quién sea, pues tenga que negociar con otras fuerzas políticas, pero en sí mismo el Ejecutivo pues tiene cierto margen de maniobra como para tomar decisiones que pudieran generar incertidumbre, ¿no? Entonces sí se va a observar, digamos, por un lado la plataforma de los candidatos y lo que vayan diciendo las encuestas en función de que esas se transformen, digamos, en política tangible, ¿no? Una vez que haya un ejecutivo. Así es, en la medida en que se transformen en política tangible y que esta política tenga efectos negativos sobre decisiones de inversión, sobre crecimiento económico, quizás también sobre inflación, ¿no? Aunque se ha dicho que se pretende incrementar el gasto público sin poner en riesgo la estabilidad inflacionaria ni un crecimiento en la deuda pública, pero en sí pues sí es interesante ver pues cómo le van a hacer, ¿no? para lograrlo. Ahora, otro componente que sin duda va a jugar pues es la renegociación del Telecán, ¿no? Digamos, qué vaya obteniendo de resultados, porque en tanto modifica obviamente la realidad económica de México. Así es, nosotros el escenario que consideramos más probable que se presente en cuanto a la renegociación del Telecán es que sea una renegociación integral, ¿no? En la que se incorporen algunos sectores y se mejoren las protecciones y la integración de la zona económica como tal de América del Norte en cuanto a las definiciones de reglas de origen, ¿no? Eso es lo que consideramos como más probable, aunque no descartamos, le asignamos una probabilidad baja a otro tipo de escenarios en donde sea una negociación abierta, quizás sector por sector, o inclusive el impuesto fronterizo del que ha mencionado el presidente Trump,
tampoco le asignamos una probabilidad alta de que se llegue a materializar. Por supuesto. Ahora, ¿cuándo será la siguiente revisión de la calificación? Normalmente se da un margen, ¿no? 12, 18 meses. En este caso, obviamente si hay un hecho extraordinario, pues se revisa, ¿no? En ese momento. En el caso Fitch, ¿qué dijeron, digamos, en la última revisión de perspectiva negativa? Bueno, como tal no se estableció una fecha predeterminada, pero es muy probable que se dé a finales de este mes o dentro del próximo mes. Ah, qué interesante. Eso habrá que seguirlo muy de cerca. Ahora, por otro lado, en las 3 entidades que eligieron gobernador, ¿cuál es la perspectiva de sus finanzas públicas? Comienzo por el Estado de México. Bueno, el Estado de México, a raíz del proceso de reestructura de deuda que tuvo en 2004, ha tenido un manejo financiero muy ordenado, disciplinado, un desendeudamiento relativo. La deuda como proporción de sus ingresos ha venido constantemente a la baja. ¿Dónde estará ese dato? ¿Dónde estará? El nivel de deuda como porcentaje de su PIB. Bueno, del PIB debe estar como en un 3%, digamos, similar a la media nacional. Nosotros la medimos más como porcentaje de sus ingresos. Claro, sí, tienes razón, porque, por supuesto. ¿Y como porcentaje de sus ingresos? Está como de los ingresos de libre disposición como un 30%, que es bastante manejable. Si pensamos que el país anda en 51, ¿no? Más o menos. Pues 50 y tantos del PIB. Del PIB. Sí son como que el denominador cambia. Claro. Pero en términos generales es un Estado ordenado, disciplinado en materia de finanzas públicas, y la expectativa que tenemos es que así se mantenga, ¿no? Con el resultado que tuvimos ayer. ¿Y en el caso de Coahuila? Bueno, Coahuila es el Estado en términos relativos más endeudado del país. Sin embargo, ha logrado hacer ajustes en sus finanzas públicas para poder hacer frente a este elevado nivel de endeudamiento. Entonces, ¿y ellos cómo están en términos de sus ingresos? La deuda entre ingresos es arriba de 200%, viene siendo como un 215% más o menos. Insisto, es el estado más endeudado en términos relativos, no absolutos, pero sí relativos del país. ¿Y en Nayarit? Digo, vamos a decir que Nayarit se encuentra entre ambos, ¿no? Nayarit, el endeudamiento relativo es mayor que el del Estado de México, menor que el de Coahuila. Y algo que los puede caracterizar a los tres es que en su momento, ¿no? El Estado de México hace 13 años era el más endeudado en términos relativos, y han tenido que pasar los 3 estados por un proceso de reestructura y de asumir compromisos financieros frente a sus acreedores en materia de disciplina de finanzas públicas. Digamos, de los 3, el que tiene menor margen de maniobra en sus finanzas públicas va a ser Coahuila, ¿no? El gobernador de Coahuila. Actualmente así sí lo es. ¿Tendrá un problema, digamos, inminente, grave, o es manejable todavía? El problema inminente grave ya lo superó. Ha hecho los ajustes en cuanto a incrementar la base tributaria, hacer controles del gasto para generar los márgenes necesarios para hacer frente al servicio de la deuda. Entonces, digamos, la administración que va a empezar los próximos meses ya va a recibir el Estado de alguna manera estabilizado. Sí, porque después de Moreira fue cuando se dio toda la renegociación, etcétera, ¿no? Así es. Por otro lado, preguntarte, ¿qué tanto lo que se ha ido modificando en la legislación de las finanzas estatales de cara a las calificadoras generan los incentivos para ir mejorando el marco en el que se evalúan los estados? Porque a menores incentivos, más transparencia de parte de la federación, pues teóricamente tendría que haber menos excesos, por llamarlo de alguna manera, como lo que vimos en Coahuila. Sí, es muy importante. Desde nuestro punto de vista, la publicación de la Ley de Disciplina Financiera fue un elemento positivo en materia crediticia para el sector subnacional. Los controles que trae, no solamente en contratación de deuda, que los trae, el sistema de alertas, etcétera, sino inclusive en lo que es lograr balances sostenibles que le llaman, es decir, que sean cero o superavitarios. En muchos casos los problemas de sobreendeudamiento tuvieron como origen un manejo desordenado de las finanzas públicas. Los estados a partir de este año, los municipios a partir del próximo, van a tener que mantener en equilibrio sus finanzas locales. Y aparte, todos los amarres que hay en cuanto a la contratación de deuda de corto y de largo plazo, eso me parece que va, de hecho hubiera sido muy positivo que algo así surgiera antes, ¿no? Casos como Coahuila, por ejemplo, no se hubieran presentado si este marco legal hubiera existido en su momento. Ahora, me han señalado que hay asuntos de fideicomisos, es decir, que no está contabilizado como deuda, pero se generan fideicomisos privados con el gobierno y que eso finalmente se convierte de manera factual en deuda. ¿Se ve así desde donde cuando haces el análisis de una entidad? Bueno, a nosotros las entidades que calificamos nos proporcionan toda la información, ¿no? Y nosotros de hecho las consideramos como otras obligaciones. Claro. No deuda, no necesariamente deuda, pero sí como otras obligaciones. Entonces no es que necesariamente esté oculta, ¿no? Estos fideicomisos generalmente funcionan como una fuente de pago.
Es decir, se afecta un ingreso, ¿qué quiere decir? Que lo que recauda el Estado se dirige al fideicomiso y el fideicomiso tiene la obligación de pagar estas obligaciones, ¿no? Esa es la función de este tipo de... Pero no acumulan, digamos, algo extraordinario, por ejemplo, No. están muy bien acotados. Sí, porque quizás lo que señalan es que como no pasa por el Congreso, pues entonces ahí lo que alguien puede señalar, pero desde la óptica del conjunto de las finanzas públicas del Estado no es significativo. Generalmente, de hecho, sí pasan por Congreso, no los fideicomisos, sí, pero sí los proyectos que están soportados por estos fideicomisos. Y un dato importante es que el fideicomiso no acumula los recursos, es simplemente, vamos a decir que afectan 100 millones de pesos al mes, entran 100 millones, se utilizan 15 para pagar las obligaciones, los otros 85 se reintegran al Estado. No es algo, un vehículo que permanentemente permanezca. Acumula, porque como es fluido, digamos, desde la óptica del cobro de impuestos, pues de ahí va saliendo, ¿no? Así es. Más o menos. Sí, la cantidad que no se utiliza para pagar los proyectos que están en el fideicomiso se reintegra a las arcas de los estados. Pues muy interesante. Por último, preguntarte, sé que pues tu especialidad obviamente es de las entidades, pero ¿qué hay de la evolución de las finanzas públicas a nivel nacional? Porque pues vimos el remanente del Banco de México, la perspectiva parece relativamente positiva, en tanto se mantengan ciertos criterios. ¿Cómo la ves? Pues, de hecho sí, o sea, el remanente de Banco de México ha apoyado el balance del gobierno federal en los últimos años. Sin embargo, por ejemplo, lo que fue 2016, este remanente fue menor al gasto adicional respecto a lo presupuestado, entonces no necesariamente ha significado que las finanzas hayan estado balanceadas. La expectativa que tenemos en 2017 es que se genere un superávit, de hecho así fue como se presentó el paquete al Congreso. De consolidarse, sería un factor importante en términos de la nota soberana. Gerardo, te agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias, Rodrigo.